relajada. Bueno. Bueno, bienvenidos todos a este nuevo evento de los Diálogos al Café. Marcos Escudero, que hoy día tiene el honor de compartir además el evento y la pantalla con el Diálogo 2020 que auspicia y organiza el Grupo Prisma, representado en esta oportunidad por Horst Greve. Voy a darles la bienvenida por nuestro moderador del día, que es Pepe Orías. Está demorado, va a llegar un poco tarde, así que voy a improvisar esta bienvenida mientras sigo haciendo de portero, por si el que está encargado de ver quién entra y quién no entra a esta sala. Bueno, muchos de ustedes ya saben, este es un evento que tenemos regularmente los días viernes. El grupo Marcos Escudero trata de homenajear de esta manera la memoria de uno de los próceres olvidados de nuestra independencia, que era justamente Marcos Escudero, un cochabambino que participó en la insurrección de 1810, que fue parte de la Asamblea Constituyente de 1825 y que fue también cancelario de la Universidad Mayor de San Simón y uno de sus fundadores. Entonces, es un personaje totalmente borrado de calles y plazuelas del país, y hemos querido un poco recuperar esa memoria y ese trabajo al nombrar este grupo Marcos Escudero. Hoy día tenemos un evento muy especial, muy interesante, justamente como les decía, por esta feliz coincidencia con el trabajo del Grupo Prisma y el Diálogo 2020. Vamos a escuchar una ponencia de María Teresa Segada, auspiciada por Prisma. Ella es además docente de San Simón, la Católica, investigadora del CERES. Bienvenida, Marité. Posteriormente vamos a tener comentarios de actores políticos. Lamentablemente tenemos una pequeña ausencia. Habíamos invitado a la gente del MAS y en principio iba a estar Magalí Gómez, que es una asambleísta departamental por el MAS en Cochabamba, pero hace unos 5 minutos ha mandado un mensaje para disculparse, para decir que tiene una reunión especial, que tiene una reunión de emergencia, etcétera, que no va a poder venir y tampoco ha de mandar delegados, ¿no? De Comunidad Ciudadana hemos invitado a Andrea Barrientos, que es senadora por Cochabamba. Ella está también en una reunión, según ella, muy complicada porque tratan el tema del defensor del pueblo y el tema del censo en la Asamblea de la Paz. Así que ha pedido que se le avise la hora precisa a la que ella pueda entrar a hacer algún comentario. Por si acaso, tanto Magalí como Andrea recibieron el texto de la ponencia que hizo Marité, ¿no? Y finalmente también hemos invitado a Freddy Camacho, que en este momento no tiene un cargo electivo, pero es uno de los dirigentes más importantes de la alianza que postuló y llevó a Manfred Reyes Villa a la alcaldía de Cochabamba, y en este momento es asesor del Consejo Municipal de Cochabamba. Así que bienvenido también a Freddy. Vamos a empezar entonces con María Teresa Segada. Este evento además se transmite por Facebook simultáneamente, va a ser grabado y también se va a colocar en YouTube, en la página que tiene el Grupo Prisma y el Diálogo 2020. Y además el audio del diálogo es reproducido por Radio Santa Cruz y por Radio Onda Verde de Cochabamba. A ellos también les agradecemos mucho la participación y esperamos que los oyentes y los participantes en estos distintos medios tengan el placer y tengan el estímulo necesario para continuar debatiendo un tema que es central, que es el de los partidos y la democracia. Sin más que decirles, me voy a permitir poner mute a todos para callar los micrófonos, así que le voy a pedir a María Teresa que los reabra cuando necesite hablar en los próximos minutos. También te voy a dar, por supuesto, pantalla compartida. Así que adelante, María Teresa.
Bueno, muchas gracias. Perdón, Marité, al cortar a todos también te corté a ti, así que Sí. por favor comenzarás. Gracias. Bueno, Mil estaba disculpas. saludando esta feliz coincidencia de compartir esta reflexión con el CERES, que es el centro donde yo investigo hace varios años, y también con Prisma, que en este caso a mí me ha dado la oportunidad de poder utilizar esta investigación sobre partidos para abrir espacios de reflexión y, quién sabe, pensar en posibles reformas hacia el futuro sobre uno de los temas que es un problema común de las democracias en América Latina, para no hablar de las democracias occidentales en general, pero particularmente en Bolivia. Es el aspecto vulnerable, el que no queremos ver, el que no queremos reflexionar ni tocar. Entonces, lo que voy a presentar en realidad es producto de muchos años de investigación sobre el tema de partidos y representación política. El último libro sobre este tema, que es un estudio bien minucioso, hemos hecho en el marco del programa de investigaciones de CERES hace un par de años, en el que ha participado también Erika Brockman, que está aquí presente, y un equipo de investigadores jóvenes. Para hacerle un poco de publicidad al libro, lo pueden conseguir en plural o en el propio CERES. Creo que es un esfuerzo que valdría la pena utilizarlo para reflexionar sobre este tema, ¿no? Entonces me voy a permitir compartir la pantalla para poder mostrarles de manera un poquito más ordenada esta presentación y luego intercambiar ideas con ustedes. No sé si se puede ver. Sí, está bien, adelante. Ok, perfecto. Bueno, ¿por qué he llamado al texto "¿Qué hacer con la representación y mirar al futuro validando al pasado"? Lo que pasa es que en algunos eventos anteriores donde hemos tocado este tema, que han sido no muchos, pero en el inmediato pasado algunos y otros más atrás, lo que he notado es que hay mucha tendencia, sobre todo, van a disculpar en quienes han sido parte de la política en los años 80, 90 y también durante el periodo de los 14 años del MAS, una tendencia a la justificación, un poco al lamento quizás de lo sucedido, a tratar de explicar por qué razón las cosas están como están, y muchas veces esas razones pasan por una especie de culpabilización del otro, ¿no? Así como el gobierno a veces actual dice, bueno, la crisis viene porque el gobierno de Áñez ha desbaratado todo. De igual manera, muchos de los partidos, y no digo que eso no sea una realidad, porque la es, o sea, estoy refiriéndome a las condiciones de emergencia y de reproducción de los propios partidos, culpabilizan o responsabilizan a los 14 años de gobierno del MAS, que otra vez estoy diciendo, es evidente que no generó las mejores condiciones para el pluralismo, pero esta exposición es una invitación un poco a una autocrítica, a mirar hacia adentro, de dónde viene toda esta tendencia y qué es lo que está pasando ahora con los partidos. Con Horst decíamos, es interesante posicionar este tema ahora porque no hay elecciones pronto y es más bien la oportunidad no solamente de reflexionar entre quienes están en el campo de la política, sino también quizás mirar con detenimiento esta famosa ley de organizaciones políticas aprobada el 2018 que tiene, desde mi punto de vista, elementos muy complejos y que es necesario probablemente modificar si queremos realmente renovar y pensar en una posibilidad para las organizaciones políticas. Voy a usar los términos partidos y organizaciones de manera un poco indistinta, porque, bueno, ustedes saben la precisión que hay ahora, ¿no? Con la ruptura del monopolio y hablar ahora de organizaciones, pero básicamente nos estamos refiriendo a los formatos partidarios. Bueno, ¿por qué se llama mirar al futuro validando al pasado? Justamente por eso, que la invitación de esta exposición es mirar hacia adelante, pero sin dejar de ver justamente lo que nos ha enseñado el pasado. Bueno, hay dos tipos de problemas que yo voy a identificar rápidamente. El primer tipo de problemas tiene que ver con la relación entre los partidos, organizaciones políticas y la sociedad. Y el segundo tipo de problemas tiene que ver con las relaciones internas de estas organizaciones. Bueno, en relación con la sociedad, ¿qué es lo que todos sabemos de memoria? Que hay una muy baja confianza en los partidos políticos. Todas las encuestas de opinión de América Latina y de Bolivia muestran esto. Hace muy pocos días, en un evento de la FES, Julio Córdoba presentó unos datos de una última encuesta ciudadana que muestra de manera más preocupante aún que antes que los partidos en Bolivia hoy tienen apenas el 9% de confianza.
¿no? Están entre los porcentajes más bajos de confianza en las instituciones. Esto no es novedad, pero es preocupante que ahora no lleguen ni al 10%. Es una encuesta ciudadana, urbano-rural de todo el país, digamos, ¿no? Y esto es un dato muy, muy fresco. ¿Qué es lo que está sucediendo en relación? Bueno, esta es la visión ciudadana, pero ¿qué pasa con el resto de organizaciones de la sociedad? ¿Y cuáles son las razones por las cuales hay esta posición tan crítica y cuestionante desde la sociedad? Se puede percibir una desconexión de los partidos respecto de los intereses sociales. Da esa impresión, por lo menos en las últimas elecciones, estoy refiriéndome a los últimos 15, 20 años, con excepción del MAS, que realmente tiene un formato distinto, merece un tratamiento y análisis también distinto, pero los otros partidos hoy opositores les ha costado muchísimo conectarse con estos intereses y pulsiones de la sociedad. Por otra parte, es muy fácil percibir que las reformas institucionales que se han hecho en relación con los partidos son muy limitadas, incluso repetitivas, y muy centradas en el deber ser. Los partidos deben ser democráticos, deben representar a la gente, deben ser plurales, deben ser paritarios. Una serie de condiciones que ojalá se cumplieran. El problema es esta distancia, esta brecha, grieta, dirían los argentinos, profunda, que se ha abierto entre estas instituciones y la sociedad. Por otra parte, no son los partidos un dato, digamos, marginal de la vida del sistema político, ¿no? Los partidos tienen funciones claves en el sistema de representación que no solamente son seleccionar a las élites y conformar gobiernos a partir de elecciones, también tienen las funciones de articular a la sociedad, de mediar en los conflictos sociales, de canalizar los intereses, de deliberar, de educar a la ciudadanía. Son muchas funciones, pero hay realmente un déficit en el cumplimiento de estas otras funciones que son parte también del éxito, digamos, de la democracia. La pregunta también es si la ruptura del monopolio partidista, que fue el 2004 y luego se ha constitucionalizado, ha sido o no una respuesta. A mí me da la impresión, y una de las líneas de reflexión en la que voy a acentuar mi exposición, es esta. En la Ley de Organizaciones Políticas del 2018, se quiere reflejar esta diversidad de formatos, pero si ponen atención, en realidad solo es un cambio de semántica, porque mientras el partido está a nivel nacional cumpliendo una cantidad de requisitos para habilitarse y para funcionar, las agrupaciones ciudadanas son exactamente lo mismo que los partidos, pero a nivel local. Y uno dice, ¿y por qué no se llaman más fácil partidos nacionales y partidos regionales? O sea, digamos, un poco una falacia esta idea de agrupación ciudadana como un modelo distinto que acerque la política al ciudadano. En realidad no se está cumpliendo eso y vamos a analizar más adelante también qué está pasando con las agrupaciones ciudadanas en los hechos. El MAS, como decía, es una experiencia distinta por esta su matriz originaria ligada a las organizaciones sindicales, ¿no? Y su base social que lo sustenta, pero también es un partido que ha segmentado a la sociedad, tiene una base social determinada, pero no hay una representación del conjunto de organizaciones del país, ¿no? O sea, esa es una limitación, no es, digamos, no es una representación tan amplia como refieren a veces los compañeras del movimiento al socialismo, ¿no? Y que, claro, lo que ha sucedido es que el MAS está monopolizando ya desde hace varios años este campo nacional popular, que yo creo que rebasa esta idea de indígena con la que se inició y hoy día se ha ampliado a este mundo nacional popular muy vigente en Bolivia, y que, digamos, es una respuesta a la realidad social boliviana, ¿no? En este caso no se nota una desconexión, sino una conexión con esa esencia que está vigente en el país. Sin embargo, también está atravesando el MAS como organización por un momento crítico, como todos sabemos, con una dirección escindida y muchas voces de democratización interna, ¿no? ¿Qué pasa con las oposiciones? Bueno, siguen, porque en realidad siguen, no es que ahora están dispersas, fragmentadas, ancladas en minorías legislativas y el repliegue a los espacios locales. Pero no se ha logrado, a pesar de que ha habido oportunidades, sobre todo en los últimos años, de construir una identidad política, un proyecto político alternativo que le dispute al MAS ese campo tan amplio, no se ha logrado ninguna respuesta consistente. Entonces, ya a la par de esta situación, se han ido ampliando y expandiendo estas posiciones antipolíticas, antipartido, que desde mi punto de vista tampoco son una respuesta, ¿no? A esta crisis, digamos, de la representación política.
Bueno, eso en general respecto a la relación partido-sociedad. ¿Cuáles son los problemas internos? Y aquí un poco es hilar más fino. Voy a identificar en tres temas básicamente estos problemas y bueno, vienen arrastrándose a lo largo de la historia. Uno de los temas críticos es esta tendencia a la oligarquización y al personalismo en las organizaciones políticas. De hecho, su propia naturaleza organizativa los conduce a estos modelos oligárquicos, ¿no? La conformación de cúpulas o coaliciones dominantes que son las que toman las decisiones. Bueno, decía un teórico de la ciencia política, decir organización es decir oligarquía, porque siempre hay una élite que se diferencia del resto porque controla los recursos más importantes de una organización, políticos, simbólicos, económicos, etcétera. Bueno, pero ¿cómo administramos eso para que entonces los partidos o las organizaciones políticas no reflejen esta gran distancia al interior de sus organizaciones con la militancia, ¿no? Esta pequeña élite alrededor del líder y las militancias están por fuera prácticamente de ese espacio. Ahora, esto no es de ahora, es una cultura política histórica, antigua, no solo de la época republicana, no sé dónde más podemos ir más atrás, pero que el riesgo es que ha tenido en la historia y tiene derivaciones caudillistas. Pero uno se pregunta hoy en Bolivia, ¿quién atrae el voto? ¿El partido o el líder? ¿Por qué ha habido este énfasis tan fuerte? No iremos a analizar todas las elecciones, quizás solo las últimas. Los partidos han sido casi unos vehículos para ciertos liderazgos que se han presentado en las elecciones. Entonces, el que atrae el voto no es la institución partidaria, es el líder, el candidato. Entonces, eso refuerza también esta lógica que queremos de alguna manera combatir. ¿Quién juega el papel de cohesionador interno? Bueno, el líder, ¿no? Por eso la insistencia tan fuerte en el MAS de la reelección de Morales, porque al parecer no había otro personaje capaz de generar obviamente un impacto externo, pero también a nivel interno. ¿Quién controla y distribuye los recursos? ¿El partido o el líder? Bueno, eso no hay mucha ciencia para responder. Pero me he preocupado un poco de poner junto con cada problemática las propuestas de salida, porque como decía al principio, estamos queriendo mirar hacia adelante. Entonces, ¿es posible pensar una organización política sin un líder carismático, no? Bueno, parecería que no. Todavía Evo Morales, que nos ha dado un poco una lección, este cambio de líder en el MAS, ¿no? Nos ha borrado un poco nuestras afirmaciones históricas de que los partidos mueren con sus líderes, como sucedía en el pasado aquí, pero el Evo Morales sigue siendo una sombra en el MAS que cohesiona a muchos sectores internos. Entonces, creo que no tenemos claridad todavía para afirmar esto, ¿no? ¿Cómo se puede neutralizar esta concentración de poder, ¿no? Hay maneras de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, mecanismos de relegitimación interna permanentes, ¿no? A través de, no estas elecciones artificiales que se hacen para cumplir con el organismo electoral, sino realmente procesos internos. Las primarias podrían servir para eso, para relegitimar a estos líderes o renovarlos de manera permanente. Incorporar otro tipo de capitales que no sean solamente el carisma del líder, sino también gente con capital social, cultural, simbólico, que pueda disputar quizás el liderazgo al interior de una organización. Garantizar, tal vez aquí con una supervisión del órgano electoral, una mayor participación de las bases y procesos de formación de la militancia. ¿Estarán reñidos? Yo voy a hacer una serie de preguntas bien provocadoras para justamente evitar este deber ser que no nos ha llevado a nada. ¿Será que están reñidos estos personalismos con la institucionalidad? ¿Serán irreconciliables? ¿O podemos dialogar con estos líderes carismáticos atenuando su poder, pero poniendo de relieve la institución, ¿no? Tal vez eso nos invita a una suerte de asinceramiento con la realidad. El segundo problema crítico, bueno, son muchos más, pero he centrado en tres, es el vaciamiento de militantes, ¿no? O sea, es muy interesante. Hay un autor francés que habla de la época de los 50, 40, 60, del militante heroico, ¿no? Ese militante, muchos de nosotros, quizás ustedes están muy identificados con esa figura, ¿no? El que daba la vida por la causa, ¿no? Pero ese militante prácticamente se ha perdido, ¿no? Y hacia los 80s y 90s hemos entrado, no solo en Bolivia, este señor habla de las democracias occidentales, a un militante retribuido, aquel que está esperando que algún beneficio por su participación política, un cargo, no lo sé, privilegios. Y por último hemos migrado, o se combinan más bien quizás, con un militante indiferente, ¿no? Que no le importa mucho incorporarse a una organización o a otra, o finalmente no ni siquiera estar participando en política, porque bueno, no es algo que
que sea así fundamental en su vida como antes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy respecto a los militantes? No hay una instrumentalización clara desde los partidos para atraer adherentes, ¿no? Ofrecer cargos, ciertos privilegios. Hay un abandono del tema ideológico que era antes el incentivo más importante para ganar adeptos, ¿no? Hoy eso se ha diluido, se ha relativizado, quizás se ha polarizado en dos bloques, digamos, oficialismo, oposición, pero eso no está ofreciendo nada a la gente en particular. Estoy rechazando una opción, pero no estoy proponiendo algo. La actividad ahora es más electoralista, ¿no? No hay instituciones sólidas, permanentes, hay un problema de recursos económicos, la política necesita recursos para funcionar. En fin, todos esos elementos han llevado a los partidos a depender en muchos casos de la ocupación de espacios de poder. Si Demócratas ha permanecido tanto tiempo, también es porque tenían una asamblea legislativa y un gobernador que permitía esta distribución de recursos y la reproducción de lazos con la sociedad. Si el MAS está en el poder, tiene un mecanismo muy fuerte de reproducción política a partir del poder, pero eso es una dependencia de lo público, ¿no? Entonces, bueno, todos estos temas es necesario reflexionar y solo les voy a mostrar esto que es muy ilustrativo, que viene esto, no, bueno, de la inscripción de los partidos a las elecciones primarias del 2018, ¿no? No importa, esa elección no ha servido de nada, no estoy yendo a eso, sino a mirar este dato del registro de militantes. El MAS tiene casi 100.000 militantes registrados, 21F, que era un poco demócratas en su momento, llegaba a casi 300.000, pero el resto de organizaciones políticas o partidos más bien no llegaba a 100.000 militantes. Y sabemos también cómo ha sido ese proceso de reclutamiento forzado, diría yo. Un tema que es bien obvio, pero quiero mostrarles en estos registros de militantes, es la composición urbana-rural. Con Alex Ojeda, que es un investigador que ha trabajado con nosotros, hemos hecho un estudio así para territorializar las militancias, y lo que he circulado aquí es un poco para que ustedes visibilicen que el MAS es el partido con mayor presencia rural, que es la sombra celeste, es lo rural, y lo azul oscuro es lo urbano. No vamos a tomar en cuenta al Frente para la Victoria, que es la tercera barrita, porque es un partido muy particular y con muy poca militancia, y parece que la mayoría rural, pero nos interesa destacar por lo menos el caso del MAS, que si comparan con los otros partidos habilitados, tiene mayor presencia rural, eso lo sabemos de memoria, y Comunidad Ciudadana, como ustedes pueden ver, tiene una fuerte presencia en ciudades con densidad demográfica alta. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo hacemos para salir de este vaciamiento de la militancia, ¿no? Pensar en recuperar probablemente las utopías, los imaginarios, las expectativas de cambio. No se olviden que la expectativa de cambio movilizó a la sociedad hacia el MAS, la expectativa de cambiar lo que estaba pasando en el país también movilizó a otros sectores el 2019 por un cambio, ¿no? ¿Qué otra opción hay de recuperar estas militancias? Incorporar a los grupos económicos, regionales o corporativos en las organizaciones políticas, un poco el modelo del MAS, pero a otro nivel. ¿Será que esa es la respuesta? ¿Cómo hacemos para que a nivel personal haya una vinculación política y no sea esta mediada solamente por el acceso a privilegios o a cargos? ¿Será que podemos, y esto es provocador también, será que ahora ya no pensemos en una militancia inscrita? Claro, es un requisito del órgano electoral, pero si es tan artificial, ¿o por qué estamos forzando, no? Tal vez pensemos en militancias provisionales, gente que apoye decididamente a alguien, luego migre, no sé, tal vez la política está en tiempos de incertidumbre a ese nivel también, ¿no? Bueno, el umbral es bajo ahora, pero como corre también para las agrupaciones ciudadanas, esa no ha sido una respuesta. El otro tema que creo que hay que también asincerarse en relación con los partidos es esto que llamamos la otra institucionalización. Primero hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Por un lado están las normas, reglas, los estatutos, las estructuras formales exigidas por la ley, pero por otro lado hay una institucionalidad, porque cuando hay un patrón de comportamiento reiterativo también se llama, es un comportamiento institucionalizado, una rutinización de la política. Y en realidad hay una rutinización realmente existente, o sea, una manera en que funcionan los partidos
que viene de la historia probablemente, también está muy mezclado con esto que la Flavia Freidenberg decía, la informalidad es la que rige en realidad en las organizaciones, lo veremos, o sea, no seguiremos forzando a los partidos a someterse a unos estatutos en los que ni ellos creen, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos con las normas para poder lidiar con esta otra institucionalización? Porque hay una insistencia permanente de adaptar a los partidos a la institucionalidad formal en la ley de partidos del 99, en la ley de agrupaciones ciudadanas, y se ha repetido en la ley del 2018 y no está conduciendo a buen término. ¿Cuáles serían las maneras de salir de esto? Probablemente, si la ruptura del monopolio de partidos no ha significado un avance en términos de organización interna, me refiero, pero la ley está reproduciendo el mismo modelo, ¿no? O sea, está exigiendo exactamente los mismos requisitos a una agrupación ciudadana para habilitarse, tener un estatuto orgánico exactamente igual al de un partido, ¿no? Y todas las condiciones de funcionamiento de una agrupación son exactamente iguales. Entonces, ¿para qué se llama agrupación ciudadana? O sea, la verdad es que no tiene sentido. Quizás hay que pensar en que la agrupación ciudadana pueda ser una entidad más flexible, más fluida, con más capacidad de abrirse. Otra cosa que está siendo un obstáculo en la nueva ley es esta idea de los pueblos indígenas, de las organizaciones de pueblos indígenas que están limitados en sus derechos. Por ejemplo, no pueden participar en alianzas nacionales, ¿no? ¿Por qué ha sucedido esto? No lo sé, pero esto hay que discutirlo. Y quizás pensar en adaptar, no digo que si esta es la forma informal de funcionar de los partidos, bueno, entonces hagamos una ley digamos, al modelo de lo que funciona. Entonces, legitimemos la falta de democracia, el caudillismo. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que hay un mejor diálogo entre la norma y la realidad. Bueno, voy a pasar un poco más rápido, si no me voy a tardar mucho. Entonces, esta parte se llama desembarcando de las ideas habituales, porque es una manera de pensar tal vez distinto, cómo vamos a representar, qué vamos a representar y cómo vamos a representar en el mundo de la política. Lo primero que creo que es una recomendación válida para todos, tal vez menos para el MAS que para los otros partidos, pero también es reconectar con el contexto histórico, ¿no? O sea, considerar los procesos reales de acumulación de la memoria larga y corta que hay en Bolivia, por qué el éxito del MAS, por ejemplo, con esta identidad indígena, con la inclusión social, con elementos que son parte de una realidad histórica, con esta nueva sociabilidad que se ha instalado en Bolivia, esta noción de lo nacional popular. Carlos Toranzo el otro día en una entrevista decía eso, ¿no? Esto goza de buena salud, viene del 52, pero sigue siendo la marca de la sociedad boliviana. ¿Cómo conectamos con eso? El MAS lo ha logrado. Pero ¿y cómo es la única representación de lo nacional popular? Claro, ahora con las fracciones y tendencias que están surgiendo dentro del propio MAS, uno dice, por ahí una nueva representación exitosa va a salir desde dentro de las líneas del MAS, no lo sé. Cómo los partidos están representando estos clivajes, estas fracturas históricas en Bolivia, que son la pobreza, que son el regionalismo, que son las identidades culturales, cómo considerar también este tema de la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fondo? Es también restablecer esta imagen ante la ciudadanía, ¿no? Porque son la base de la democracia, la representación es la base de la democracia. Entonces, ¿cómo rearticularse con sectores sociales, de repente corporativos o de repente ciudadanos? No lo sé, qué puede funcionar mejor. Bueno, ¿cómo pensar esta reinstitucionalización? Hay dos dimensiones de la institucionalidad. Primero, la tal democratización, ¿no? Que en realidad está marcada como una especie de formato, pero tiene que ver con actitudes internas de los partidos, ¿no? Escenarios de deliberación, de horizontalidad, la posibilidad probablemente, por ejemplo, de que en una cúpula partidaria estén presentes representaciones de distintos sectores de esa organización y no solamente el líder y su entorno, ¿no? Que esas voces discrepantes como los librepensantes del MAS tengan un espacio y no sean expulsados de la organización, ¿no es cierto? Bueno, hay maneras, hay autores que han trabajado esta idea de atenuar el caudillismo y generar coaliciones que sean representativas de esa diversidad, porque esto me va a llevar a una última propuesta que hay ahí para discutir igual, que tiene que ver con de repente, nuevo perfil de las organizaciones políticas, ¿no? Pero bueno, la certidumbre, generar una certidumbre, la norma no actúa
sin la voluntad política de los actores. Y creo que eso es lo que está faltando también. Todos ponen la norma allí, se someten, pero en realidad es un sometimiento formal. No hay una verdadera voluntad de trabajar en las organizaciones políticas, ¿no? Bueno, esta es la propuesta un poco que quizás hay que repensar las formas de representar en Bolivia, ¿no? Perdón, No ya a Marité, través, ya voy cerrando, estamos de un líder. terminando, ¿no? Ok. Sí, un líder y su partido, sino pensar a los partidos como articuladores de la realidad. Es decir, la posibilidad de que sean quizás alianzas o coaliciones y no partidos centrados en sí mismos, ¿no? Esta diversidad de la sociedad podría ser representada a nivel o como alianzas. Nosotros tenemos una larga historia de alianzas en el país. El MNR era una alianza de clases, las izquierdas han intentado siempre aliarse, el MAS también en el fondo es una alianza o pacto con organizaciones. Entonces, bueno, esto también se ha estudiado y se puede discutir. Y por último, también hay que, porque claro, uno dice las alianzas y viene a la memoria la democracia pactada. ¿Cuáles son quizás las oportunidades y amenazas? Con esto termino de las alianzas. Oportunidades optimizan las posibilidades de acceder al poder, reducen la fragmentación y permiten acuerdos con la sociedad. Las amenazas, que creo que han sido el estigma que ha pesado en la era de la democracia pactada, es esta instrumentalización un poco que ha habido de las alianzas, abandonando principios ideológicos y, digamos, unas alianzas más bien pragmáticas. Ya, nada más. Bueno, y esto para terminar, bueno, evitar alianzas pragmáticas, construir una identidad común que convoque, cuidar la autonomía de los componentes de estas alianzas, renovar y relegitimar a los líderes, y bueno, pensar estas soluciones digamos, en una manera compartida de pensar entre los actores y la propia sociedad. Bueno, eso es todo. Voy a cortar aquí porque si no voy a seguir. Y la idea más bien es escuchar a los comentaristas y poder también responder a algunas inquietudes que tengan ustedes. Perdón, Roberto, por tardarme, la verdad perdí la noción del tiempo de la exposición, tampoco me dijeron, pero bueno, ahí está la provocación. Muchas gracias. Está sin micrófono, no se escucha. Sí, decía mil disculpas por haberme visto obligado a cortarte o acelerar tu presentación. Estamos aprovechando la ausencia de Magalí Gómez, que era del MAS, para poder extender ese tiempo más allá de lo previsto. Le voy a pedir entonces a Freddy Camacho si puede hacer un comentario y mientras esperamos también la llegada de Andrea Barrientos. Freddy, adelante, por favor. Hola, buenas noches Marité, buenas noches Roberto y a todos los compañeros que están. Me he sentido objeto del estudio, porque yo soy un militante político de toda mi vida. Comencé en 1964, cuando Barrientos golpeó a don Víctor Paz Estenssoro, y nunca he dejado de ser militante político. Entonces, todo lo que has descrito es adecuado, ¿no? Es adecuado y corresponde a una realidad que vivimos. Decirte, ¿no?, que en tu texto has terminado con una aseveración importante. Dices, la representación política es el espejo de la sociedad. No lo has dicho ahora, pero sí está en tu texto, ¿no? Y yo creo que esa es la sentencia más importante de tu trabajo, porque efectivamente así es, ¿no? Por tanto, la acción política exitosa es aquella que se adecua a esa cultura política, a la cultura política de la sociedad. Yo recuerdo siempre un graffiti que hicimos aquí en Cochabamba para promocionar la candidatura de Alfonso Fez-Rufino, ¿no? Y dijimos, pues, pusimos Alfonso Fez-Rufino, político honesto. ¿Quién puede dudar? Nadie, porque es un político honesto el Alfonso Fez-Rufino. Entonces,
Estaba lindo nuestro grafiti cuando por debajo le han puesto los adversarios inadaptado social. O sea, el político honesto es un inadaptado social, no corresponde a la cultura política dominante en la sociedad, ¿no? Entonces, si quieres tener éxito en la toma del poder, éxito en el avance político, tienes que adecuarte a esa cultura política. Esa para mí ha sido una lección brutal, ¿no? Porque he comenzado a recordar, ¿no?, la acción política de partidos bastante respetables, ¿no? En mis tiempos de político hacía también sindicalismo y mis adversarios del Partido Comunista en sus charlas, ¿no?, decían, uno es el discurso y otro es la práctica. En el discurso siempre van a hablar de la unidad, pero en la práctica eso depende de las circunstancias, ¿no? O sea, se imaginan, ¿no? El discurso siempre es la unidad, pero la práctica depende de las circunstancias, ¿no? O últimamente todos los caudillos dicen, no, yo no quiero ser presidente. El Evo, todos los caudillos, nadie quiere ser presidente, pero es el pueblo que me obliga y yo me debo al pueblo, ¿no? O sea, esa es la práctica, ¿no? El discurso es uno, la práctica es otro, ¿no? El caudillo dice, yo voy a gobernar con los más capaces, ¿no? Pero después a contrapelo en lo interno dice, más vale 1 gramo de lealtad que 1 kilo de inteligencia o de capacidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente valora, ¿no? Y esa valoración, esa distancia entre el discurso y la práctica no es solo de los partidos políticos, lo ves en todos los órdenes de la vida social, de la vida cotidiana y de la cultura general de la sociedad, ¿no? Entonces, lo ves en los sindicatos, lo ves en todas partes, ¿no? Entonces, para mí esas son enseñanzas de vida, ¿no? Entonces, yo digo, en la práctica, ¿no? El político es siempre ese tipo que dice una cosa y hace otra, y sería injusto pensar eso, ¿no? Entonces, yo vuelvo a mi experiencia, ¿no? Y mi experiencia me hace decir, bueno, los partidos cuando nacen o al nacer no nacen para hacer maldad, ¿no? Sino nacen imbuidos de un idealismo, por lo menos los partidos que yo conozco. Mi experiencia en el MIR me lleva a decir eso, ¿no? El MIR nació con altos ideales, ¿no? Y además con un diagnóstico parecido al que nos hace la Marité, ¿no? El día de su fundación, por ejemplo, al momento de nacer, constituye su primera dirección nacional clandestina de manera colegiada, ¿no? Y expresamente lo dicen los compañeros para rechazar ese defecto del caudillismo, ¿no? No vamos a poner jefe, ni presidente, ni primer secretario, va a ser un organismo colegiado, así nace, ¿no? Es decir, el mal del caudillismo ya estaba diagnosticado, ¿no? También veían la necesidad de que había que institucionalizar, como no hemos podido hacer un congreso, esta directiva va a ser provisional hasta que podamos hacer el congreso, ¿no? Entonces, también había la intención de institucionalizarlo, ¿no? La otra decisión, la dirección máxima del partido va a radicar siempre aquí en el país, ¿no? Para evitar ese éxodo de dirigentes políticos que hubo cuando la dictadura se hizo cargo, ¿no? Y que desde el exterior dirigían a sus partidos a control remoto. Entonces, para evitar eso, dijeron, las autoridades, los que dirigen el partido van a estar aquí en la lucha, en Bolivia, ¿no? No hay dirección en el exterior. De esa manera, por ejemplo, no lo nombraron a don Jorge Ríos Dallens, que era uno de los teóricos, uno de los dirigentes más esclarecidos del MIR naciente, pero
no fue parte de esa dirección porque estaba en el exilio, ¿no? Y que le correspondía el liderazgo en ese tiempo. Entonces, así ha nacido el MIR, con esos ideales, con esos propósitos de cambiar la política, de cambiar la cultura política, ¿no? Eso le ha durado toda la lucha antidictatorial, ¿no? Hasta el 82. El 82 se llega al gobierno como parte de la UDP, y bueno, en esos 2 años de gobierno del 82 al 84, el MIR se multiplica, ¿no? Aparecen 3 MIRes, ¿no? Y se multiplica por 3, el MIR Masas, el MIR Bolivia Libre y el MIR Nueva Mayoría Nacional, ¿no? Y esa multiplicación del MIR, ¿no? Se debe a, unos dicen a temas ideológicos, etcétera, pero en realidad, en el fondo, está el tema del manejo del poder y el manejo del acomodo a la cultura política dominante, ¿no? El MIR Masas, ¿cómo se ubica? Dice, en este país, por la vía del partido no se tiene éxito. Lo que vale es la Central Obrera Boliviana. Y para estar en los puestos más altos de la Central Obrera Boliviana, necesitamos deshacernos de la parte derechista del MIR, ¿no? Entonces ellos salen, ¿no? Como MIR Masas y se dedican a ser partido que logre espacios en la Central Obrera Boliviana, espacios de dirección en la Central Obrera Boliviana. Por su parte, el MIR Nueva Mayoría dice, no, tenemos un liderazgo que ya no es un liderazgo solo del MIR, es un liderazgo nacional, ¿no? Y ese liderazgo, el líder nacional dice, bueno, mientras en las calles las masas me aclaman, aquí la dirección nacional de 300 tipos, ¿no? Me cuestiona. Le hacemos un cortocircuito a la gente en su cultura cuando hacia afuera yo soy el líder, pero hacia adentro hay otro líder, ¿no? Hay otra instancia de poder que no me deja surgir, ¿no? Entonces, eso también es otra manera de acomodarse a la cultura dominante, ¿no? Entonces, toda esa impronta con la que nació el mirismo, ¿no? En ese tiempo se acaba y terminan al final los 3 MIRes transando, ¿no? Transando con la cultura política dominante, ¿no? Eso explica, ¿no? Cómo el MIR Masas transó primero con Lechín y después, cuando fue MCM, transó con el Evo Morales. El MIR Nueva Mayoría se hizo presidente con los votos de ADN, que le llamaron el salto de los ríos de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Y el MIR Bolivia Libre, que nació contra el neoliberalismo, transó con el Gonzalo Sánchez de Lozada primero, y aquí en Cochabamba transó con el Manfred Reyes Villa, ¿no? Entonces, se adecuó el mirismo, se adecuó a la cultura política tal como lo describe la María Teresa Segada, ¿no? En sus 3 vertientes, porque solo así pudieron lograr espacios de poder, ¿no? ¿Qué es lo que buscan los partidos políticos? Entonces, vuelvo a decir, ¿no? Los fundadores de los partidos, no sé si todos, pero sí los que conozco, ¿no? Tenían ideales y valores democráticos y de servicio al pueblo en el momento de su nacimiento. Yo creo que el MIR del sexenio del 46 al 52, ¿no? Tenía también esas características, ¿no? Si pensamos en el Víctor Paz de ese tiempo, en el Lechín, en el Siles, en el Guevara, en toda esa pléyade, ¿no? Yo creo que tenían visión también de servicio al pueblo y para hacer las transformaciones que hicieron, ¿no? Lo mismo el MIR de la resistencia a la dictadura del 71 al 84, como les cuento, y el más del Filipo Escobar y los luchadores contra el neoliberalismo de los primeros tiempos,
creo que también tenían esa impronta, ese propósito, pero finalmente se han ido adecuando, han sido absorbidos por la cultura dominante, ¿no? Entonces, para mí esa es una explicación, si quieren, de por qué el diagnóstico que nos hace la María Teresa Segada, ¿no? Entonces, al final, yo digo, no, los políticos y las organizaciones políticas no son los responsables de esa cultura política, sino más bien han resultado ser los chivos expiatorios, ¿no? de esa situación. Porque la acción de los grupos que han llegado al Estado siempre han sido antipolíticos. Recordemos el MNS cuando fue gobierno, el control, es decir, solo ellos podían hacer política, el resto era víctima del control político, ¿no? Durante las dictaduras era prohibido hacer política. Ser política era ser delincuente subversivo, ¿no? Y en la actualidad es igual, ¿no? Cualquier conducta tachada como conducta política es vista como sospechosa de negativa y de mala. Entonces, para mí, lo político y la política ha sido convertida en un chivo expiatorio y es por eso que se ha convertido el independentismo en todo este tiempo en una virtud, ¿no? Ser independiente es prestigioso, ser militante es una lacra, ¿no? Entonces, por eso se han dividido. Para participar en política, en lugar de entrar al MNR, habían los amigos del GON, ¿no? O para entrar, o para hacer política en los sindicatos, había que disfrazarse, digamos, de sindicalistas puros, o disfrazar la actividad política como actividad cívica, ¿no? Nosotros hacemos civismo, acción cívica hacemos, no hacemos política, ¿no? Entonces, para mí, vuelvo a decir, se ha convertido lo político y los políticos en un chivo expiatorio, ¿no? Entonces, Freddy, perdón, perdona que te corte, estamos ya sobre la hora. Te pediría terminar tu exposición con unos minutos más, un par de minutos. Ya, positivo. Entonces me voy directo a la propuesta de la Marita. A mí me parece importante ese esfuerzo que tenemos que hacer todos para cambiar la cultura política, ¿no? No creo que haya que adecuar la legislación a los modos de actuar, porque la legislación, la norma siempre es el deber ser, ¿no? En todos los campos de la vida es el deber ser, ¿no? No podemos adecuar el Código Penal a la flexibilización de que los delitos no sean delitos, no podemos hacer, ¿no? Entonces siempre es el deber ser y más bien yo pienso que eso hay que mantener y lo que sí hay que hacer otro tipo de ajustes, ¿no? Me parece bien plantearse transformar la cultura política a través de los liderazgos políticos, que es en el fondo la intencionalidad de decir, transformemos los partidos, transformemos los liderazgos para que el valor pedagógico del ejemplo de la conducta de estos cambie en algo la cultura política, porque eso no se cambia de la noche a la mañana. Sabemos, 200 años estamos tratando de estructurar una democracia y todavía no lo hemos podido hacer, ¿no? Algunas pistas de trabajo más yo diría, ¿no? Renovar el paradigma de análisis de las ideologías. Eso de dividir en izquierda y derecha creo que es insuficiente, ¿no? Los clivajes que nos ha dicho la María Teresa Segada da para mucho más. La división entre autocracia y democracia creo que también hay que complementar, o centralismo y descentralismo, autonomía, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a las reformas institucionales, yo creo que hay que volver nomás a la no reelección. La no reelección es bien importante
para permitir la promoción del liderazgo y para permitir que las oligarquías políticas que dice la María Teresa Segada por lo menos tengan un freno institucional y no sean impunemente monarquistas, ¿no? Debemos tratar de lograr un pluralismo en el Tribunal Electoral. No vamos a poder que sea independiente, por lo menos un pluralismo como fue en la década del 90, ¿no? Que para mí es el tiempo que mayor avance tuvo la institucionalidad democrática en Bolivia. Eso que dicen la democracia pactada y satanizan. Yo creo que es el mejor tiempo en el que se ha avanzado en construcción de institucionalidad y construcción de ciudadanía y darles realmente a los partidos políticos alguna posibilidad de cumplir el rol para el que existen en la sociedad, ¿no? Flexibilizar los requisitos para la fundación de nuevos partidos me parece importante. Actualmente es imposible fundar un nuevo partido por los condicionamientos que te pone el Tribunal Electoral y la legislación, ¿no? Es necesario en la vida cotidiana de la sociedad disminuir el culto a la violencia, ¿no? En lugar de hacer plan de lucha, hay que hacer plan de trabajo, ¿no? Para mí es una diferencia fundamental, porque uno entra, cuando se postula, vamos a pelear, vamos a luchar. Ese lenguaje creo que es algo que tenemos que comenzar a cambiar, ese culto a la violencia y culto al valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, valorizar la política y a los políticos, disminuyendo la influencia del corporativismo sindical al que hemos vuelto. El modelo corporativista sindical fue el modelo de hegemonía de la revolución del 52 y del MNR, el cogobierno MNR-COP, ¿no? Y que Zabaleta lo puso como el poder dual, etcétera, ¿no? Actualmente hemos vuelto a algo parecido, ¿no? Entonces, ese es mi comentario, ¿no? Y un chiquitito más, Robert, si me permites, ¿no? El tema de la... No tanto. Sí, el tema de la justicia restaurativa, ¿no? A mí me parece bien importante y que necesitamos la reparación del daño más que la venganza política. En estos días, aquí en Cochabamba, el José María Leis creo que quería promover que devolvería, o el Cholango, no sé, uno de ellos, que devolverían lo que se ha arruinado en el puente que se ha caído. A mí me parece importante eso, ¿no? Cochabamba no gana nada metiéndolos a la cárcel, pero sí gana, bueno, recuperando todo lo, ¿no? Entonces, a mí me parece importante cambiar también en la mentalidad de los políticos ese detalle. Gracias, perdón por sobrepasar. Gracias, así son los políticos, ¿no? Hay que culparlos hasta de eso. Muchas gracias, Freddy. Voy a cederle la palabra a una política nueva que, en contraste con la larga historia que nos ha relatado Freddy, de una memoria de los años 50, del 60, de los 90 y 80, en fin, tenemos ahora una política nueva que ha incursionado en la política en los últimos pocos años y es en este momento senadora de la República, del Estado Plurinacional y del Departamento de Cochabamba. Andrea Barrientos, por favor, te pido habilitar el micrófono y darnos tu comentario. Muchísimas gracias, Roberto. Un saludo grande a todos, sobre todo a Marité por la exposición, a Freddy y a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. Cuando conversábamos hace un par de semanas respecto a la reflexión que generaba Marité, a mí me llamaba la atención un par de elementos. Partiría diciendo que el primer elemento tiene que ver con un debate ontológico de la propia esencia de la política en sí misma, que es esta contradicción entre la esencia de la democracia con el ciudadano altamente participativo de la política y el ciudadano al que no le importa nada la política.
En ambos casos, cualquiera de estas características en extremo son perjudiciales para quienes van a gobernar, digamos, ¿no? Alguien demasiado involucrado genera conflicto porque es altamente cuestionante, y alguien que no le interesa también genera conflicto porque tenemos ahí una tendencia autocrática ineludible, inevitable. Por otra parte, avanzando hacia lo que hoy nos toca y nos corresponde vivir, entre las dificultades del quehacer político y la tarea de la política, creo que la primera gran dificultad está, como bien marcaba Marité, en la posibilidad de construir un partido desde el territorio, desde lo territorial. Las alianzas sectoriales y territoriales parece ser, han quedado bastante descuidadas, sobre todo los últimos 15 años. El poder hegemónico del MAS ha logrado capturar de alguna manera a los sectores, dividirlos, parcelarlos, y estos responden, por supuesto, a intereses altamente prebendales y clientelares de la sociedad. Sin embargo, creo firmemente la apertura y la llegada al territorio ya no solamente es a través de los sectores, sino más bien a través de la ciudadanía activa, ¿no? De la ciudadanía a la que le interesa el quehacer político, que no necesariamente es dirigente o que no necesariamente está casada con algún sector, y por supuesto también lo tradicional de aliarse con gremiales, cocaleros, transportistas. Creo que es algo que cualquier partido hoy en Bolivia sobre todo tiene que apuntar y ver de sobremanera. Otra reflexión respecto a las dificultades de hacer partido, y creo que Freddy la mencionaba un poco, es quién puede hacer partido hoy, ¿no? Tenemos una ley que te imposibilita cualquier posibilidad, un Tribunal Supremo Electoral que a través de la ley ha reducido totalmente el presupuesto para los partidos políticos. Es decir, hoy nosotros, por ejemplo, como comunidad ciudadana hemos recibido 0 centavos del Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que la ley dice que al ser la segunda fuerza política que ha ganado deberíamos tener un mínimo de financiamiento. Eso sumado a que el gobierno ha expulsado, por ejemplo, a los financiadores, la CAS, la FES, el IRI y otros organismos ya no trabajan como solían trabajar en Bolivia, ¿no? Ellos pagan sus propios eventos, pagan sus propias capacitaciones, no hay un financiamiento, y cualquier financiamiento externo que uno reciba tiene que estar excesivamente fundamentado y respaldado, ¿no? Salvo que hagas la chanchada de autodepositarte de algún lado, y que no es la idea para nada, ¿no? Entrar en la lógica de la ilegalidad. Eso por un lado. Tienes un Estado, primero, que ha cooptado lo sectorial y lo territorial. Segundo, un sistema jurídico que imposibilita la creación de nuevos partidos. Una ciudadanía, por supuesto, altamente decepcionada de la política y de lo político, pero que además creo yo, como decía el yo hace un par de semanas, una ciudadanía altamente disconforme con cualquier tipo de accionar político. O sea, parece ser que nosotros como partido muy difícilmente, no solamente nosotros, sino cualquier otro partido político va a satisfacer las necesidades y demandas de la población. O sea, y eso no parte porque tengamos que ser altamente caritativos con todos y resolverle los problemas a todos, sino creo que parte con la idea básica de que un político o una política es paria de la sociedad, porque es corrupto, porque es delincuente, porque va a violar la norma, porque tiene privilegios, porque se beneficia de lo que el ciudadano de a pie debería de beneficiarse. Cuando en el caso concreto de la oposición, diría yo que no nos beneficiamos de nada y más bien nos hacemos enjuiciar por todo. Entonces, creo que ahí hay múltiples desafíos. Primero, la visibilización del quehacer político desde la oposición y de la oposición para con la gente. No creo que la gente de a pie o el ciudadano de a pie esté al tanto de la dura batalla que se da todos los días siendo oposición en este país. Tampoco tendrían por qué saberlo, digamos, ¿no? Si es tarea de alguien socializar eso, es tarea nuestra. Por otra parte, yo quisiera entrar en una cuestión un poco más profunda respecto a qué está pensando hoy el ciudadano de a pie respecto a la política y los políticos, ¿no? No creo yo que un outsider vaya a ser el presidente del 2025 o la presidenta del 2025. No veo la aparición de una o un outsider en la política boliviana.
Creo que el gran desafío está en entender a las nuevas generaciones. Lo comentábamos ya cuando Marita nos daba la primera charla. Biden ha sido el primer político en invertir en su campaña en Fortnite, que es su videojuego. Entonces ellos han hecho una publicidad súper fuerte en el juego Fortnite y después las elecciones francesas han replicado este experimento y de repente esta inversión que parece banal resulta hartamente atractiva para los nuevos votantes. Entonces hoy ser político exitoso se traduce en una suerte de dos cosas. Primero, un mundo globalizado que nos obliga a estar al tanto con las redes, es decir, las reflexiones altamente profundas y los discursos tipo Marcelo Quiroga Santa Cruz ya no son necesariamente lo que van a calar en el colectivo, es decir, en una generación de los 35 para abajo. Son menos en alguien que tiene hoy 15 años, menos, ni siquiera te va a escuchar, va a pasar un minuto y te cambia, ¿no? Te desliza y estás chao. Entonces parece ser que el mensaje que transmitimos nosotros como políticos y como políticas tiene que ajustarse a una sociedad de alto consumo informativo que además a un clic te despacha. Entonces, por una parte, hay que adaptarse a una nueva generación que concibe la política y su realidad a través del metaverso, del videojuego, de las redes sociales, pero además una generación que no le interesa escucharte paquear. Lo que le interesa es que le digas concreto, ¿qué estás haciendo? ¿Para quién y cómo? Y te va a estar robando plata o no te está robando plata, y que acuses pues al que se roba plata. Mucho más frontal, mucho más transparente. Con esa lógica yo sumaría una lógica de construcción de gobierno abierto, que es un pendiente sobre todo en sociedades como las nuestras, pues que es una sociedad altamente burocratizada, que da paso al clientelismo, además de estar altamente burocratizada, totalmente corrupta. Pienso la necesidad urgente de un gobierno abierto en una era digital nos permite reducir burocracia, reducir la brecha de corrupción, pero sobre todo dejar que cualquier ciudadano de a pie pueda ser hoy fiscalizador. Eso nos lleva a repensar la representatividad. O sea, si hay algo que creo que es urgente repensar, no solamente en Bolivia, sino en el mundo en general, es cuál es el rol del representante hoy. O sea, nos hemos quedado con esa idea de que el representante viene del cantón francés para dar la voz de su pueblo ahí en la República. Eso ha cambiado, ¿no? De repente nosotros tenemos la posibilidad hoy de captar esa representación. Un parlamentario, por ejemplo, de Cochabamba, yo soy senadora territorial, ¿tendré yo la posibilidad de ser la voz de 2.2 millones de habitantes? O sea, ¿cuál es mi mecanismo para ser la voz de esos 2.2 millones? Más aún en un parlamento totalmente desgastado como el que tenemos, que ser reducido a quien levanta la mano, o te agarras a puñetas o levantas la mano para votar, ¿no? Entonces, la lógica del debate, la autocrítica y la construcción a partir del debate, construcción país a partir del debate, hoy es inexistente. Entonces, la discusión que debería estar anclada en el Parlamento se ha dispersado a la calle. Entonces, ¿cuál es el rol real nuestro como parlamentarios? O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a jugar? Más allá de hacer quilombo, ¿cuál es el rol real del Parlamento? Por supuesto, yo no reduciría eso de cerremos el Parlamento, pues si no sirven para nada. Creo que es un exceso irracional y además una reducción total del sistema democrático. Pero vale la pena repensar y apelar más bien a la tecnología hoy como un vínculo directo para la construcción de partidos. Como dato, nosotros estamos en una suerte de experimento en Comunidad Ciudadana. Estamos viendo de contratar una plataforma digital que nos acerca a los militantes. La estamos usando como parte de un biométrico para hacer elecciones de las departamentales y la dirección nacional. Pero además, esta plataforma no solamente es una plataforma de registro de militantes y de ejercicio de elección, sino que la plataforma te permite tener un feedback permanente, constante y directo con los militantes para que tú pases primero todos los documentos que estás tratando en el Parlamento, las leyes, proyectos de ley, anteproyecto, puedas reunirte de manera directa a solicitud de cualquier militante con cualquier tipo de base social, puedas recibir un feedback de cualquier proyecto que tú estás presentando. Existe una distribución totalmente horizontal de lo que se va trabajando como alianza y eso reduce, por supuesto, esta lógica de que los partidos, como dice Marité bien en su exposición, siempre van a tender a responder a una élite totalmente cerrada. Entonces el partido se reduce pues a una élite que tiene el ejercicio de la toma de decisión. Entonces creo que hoy un desafío importantísimo es, si bien va a ser inevitable combatir las élites en cualquier estructura organizativa,
o los grupos de privilegio, sí vale la pena que exista mayor horizontalidad y debate, pero que además que cualquiera tenga acceso a la información y a las conclusiones de los debates, porque ahí sí el ciudadano, que es altamente interpelativo del Estado o del partido o de quien sea, tiene todo el justo derecho de reclamar y decir, oye, acá está la conclusión, usted haga caso, pues. Usted tiene el mandato de obedecer. Y eso va a generar, por supuesto, un debate muchísimo más profundo. Nosotros estamos en esa lógica de debate, por ejemplo, respecto al tema de mestizaje. En este momento lo estamos haciendo, por eso no pude entrar antes. Tenemos otro amplio debate respecto al tema del defensor. Entonces, creo que un partido político debe ser internamente con su país, ¿no? Entonces, lo primero es cambiar, avanzar el partido desde adentro para poder reflejar a la sociedad. Por último, habría que replantearse el tema de la militancia, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando yo me adherí a Comunidad Ciudadana como militante, hoy soy militante hecha derecha, como la buena Erika Brockman era gran militante del MIR. Yo también ando ahí de naranja por todo lado, pero eso soy yo, que soy una excepción a la norma. O sea, en mi tanda no hay militantes. Entonces creo que existe la posibilidad hoy, es un debate mundial, los partidos de causas. Las causas hoy atraen más que la ideología. La ideología está ahí, no se va a ir, no va a desaparecer, la polarización va a persistir, sí, pero dentro de la polarización, por ejemplo, alguien que es de extrema derecha o de extrema izquierda puede encontrarse a la hora de ser animalista. O hay feministas de extrema izquierda o de extrema derecha o de centro. Entonces, hay lógicas de causas que parece ser nos atraen mucho más que la idea enraizada de tener que adherirnos a la lógica del partido que solo va a buscar una ideología para cooptar el poder y intentar resolver las contradicciones de la sociedad. Entonces creo que esas contradicciones se han hecho micro en una lógica, digamos, de micropoderes, microcausas que nos permiten acompañar y acercarnos hacia lo que es la sociedad de hoy. Una sociedad moderna, globalizada, que va cambiando y que tiene además múltiples demandas y que no le interesa ponerse la camiseta de nadie, pero sí le interesa interpelarte. Porque si algo noto yo en esta nueva generación es que es una generación de alta interpelación. O sea, no porque tengamos una generación a la que no le interesa el partido tradicional o la militancia tradicional, pensemos que no es una generación a la que no le interesa interpelar al poder. Lo contrario, creo yo que es una generación, o son 2, 3 generaciones que les interesa, por sobre todo, interpelar al poder, interpelar a quienes están en el manejo del Estado. Entonces, yo le agradezco mucho a Marité por poner el tema sobre la mesa. Creo que hay muchísimas cosas que reflexionar y me quedaría con parte de lo que decía Alfredi, la idea del bien mayor. Sin duda, cualquier político o política va a tener esta lógica del bien mayor. Es la práctica, la burocracia y la excesiva corrupción la que nos va desviando de esa idea del bien mayor y tendemos a ir al poder por el poder. Entonces, de repente, un desafío primordial como sociedad es recuperar la idea del bien mayor para ser una nueva opción política, que no descuide sobre todo la multiplicidad que tiene Bolivia, ¿no? Un país totalmente diverso, un país extractivista, un país clientelar, un país que no ha sido capaz de resolver sus contradicciones, cuyo partido más importante es el MAS, que hasta el día de hoy sigue siendo el único que parece darle respuesta a la gente respecto a las contradicciones sociales, a pesar de ser un partido que nos sigue endeudando, un partido altamente corrupto, un partido altamente burocrático. Entonces, creo que por ahí vale la pena hilar para ver las contradicciones de hace 16 años no son las mismas de hoy. Entonces, creo que nuestro desafío particular como políticos, políticas, es interpretar esas contradicciones y plantear propuesta de frente, clara, concreta, porque como alguna vez lo decía el PP, no vamos a ganar una elección siendo el anti, pero sí puede ganar una elección siendo la nueva propuesta, siendo quien resuelva esas contradicciones y que además tome súper en cuenta que hay que incluir. Bolivia es inclusiva, Bolivia es altamente diversa y sin contemplar esa diversidad, Bolivia no avanza. Y eso, por suerte, espero pueda dejar de lado a los extremos que insisten en esta polarización y en esta lógica de excluir a los otros que en lo particular a mí no me agrada. Entonces yo me quedaré ahí. Roberto,
Pepe, les agradezco muchísimo la invitación y bueno, quedo atenta a sus comentarios y cualquier duda que tengan. Gracias. Y gracias, Marité, por la presentación. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a Freddy y a Marité también por las presentaciones anteriores. Tenemos una sola pregunta en el tintero y todavía no he visto manos levantadas. Y quisiera hacer un pequeño comentario para completar esta provocación. Me parece que las dos presentaciones de Freddy y de Andrea son muy complementarias y creo que ayudan también a dar una nueva dimensión a la propuesta de Marité, ¿no? Por un lado, la visión de Freddy hacia la historia nos recuerda que en el país hemos tenido distintas formas partidarias. Si entendemos el partido como una forma de organización de intereses, de agregación de intereses y de propuestas que mira hacia el poder, que mira hacia el gobierno para influir sobre las políticas públicas, sobre las acciones del Estado, pues hemos tenido distintas formas de partido, entre las cuales el caudillo era, ha sido y sigue siendo una forma de partido, independientemente de la organización que tenga, independientemente de la sigla que tenga, el caudillo siempre ha sido una forma partidaria. Luego hemos tenido el partido clásico, el partido de cuadros, ¿no? Que se concentraba sobre todo en la formación del militante, ¿no? Y hemos tenido partidos de cuadros muy claros, muy concretos. Y también hemos tenido los partidos programáticos, que no le preocupaba mucho ser parte de organizaciones, no le preocupaba mucho formar un líder, sino que le preocupaba sobre todo construir propuestas. Y en los años 80, cuando se abre la democracia, hay una acumulación enorme de experiencias de este tipo y aparecen, ¿no es cierto? En algún momento se dijo hasta taxi partidos, porque la diversidad de formas de organización era inmensamente grande. O sea, ahí encontrábamos partidos caudillistas, que eran la persona tratando de proyectarse, un caudillo representando a grandes sectores de la sociedad, el partido programático y el partido de cuadros y militantes. Los partidos más exitosos lograban combinar estas formas, pero en la mayor parte de los casos, cuando no se podía combinar estas formas, se formaban coaliciones. La UDP, por ejemplo, logró formar una coalición agrupando partidos de cuadros, el Partido Comunista, por ejemplo, partidos programáticos, el Partido Social Cristiano, Demócrata Cristiano, etcétera, partidos de masas, como el propio MNR, en fin, encontramos eso y esa profusión nos permite recordar también lo que ustedes han dicho ahora, ¿no es cierto? Que necesitamos experimentar con distintas formas de organización. Más aún si, como dice Andrea ahora, el escenario de la política está cambiando continuamente. ¿Cómo podemos saber hoy el tipo de organización que requiere la política de mañana? Es exactamente como en el mercado, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos saber hoy cuál ha de ser la industria que va a tener éxito de aquí a 10 o 20 años y la forma de organización de esa industria? ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando todo parecía indicar que la terciarización productiva iba a ser el modelo más exitoso de producción, aparece Tesla, que integra prácticamente todos los mecanismos de producción y compra desde el níquel y el litio en la minería hasta terminar produciendo y vendiendo el auto eléctrico con el chip computarizado adentro, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo importante a donde voy con esto es a que lo que nos hemos puesto con la normativa es una camisa de fuerza, y lo ha resaltado claramente Andrea, lo ha resaltado Freddy también, y lo dice Marité con mucha claridad, una normativa que es excluyente, que impide justamente la aparición de nuevas formas de organización, nuevas formas de acción política, nuevas formas de representación política. Y eso es lo que más está dañando a la democracia, porque está tratando de embutirla en una camisa que al final el único que la puede utilizar ahora es el que logra disimular la validez de la camisa. La usa como un disfraz, porque en el fondo todos sabemos, el MAS es un partido caudillista y prebendal que tiene muy poco de lo que aparece en la normativa de organización de los partidos. Entonces, creo que estas reflexiones me parecen enormemente pertinentes para tratar de trabajar un poco la generación, la producción de una nueva democracia en esta nueva economía y en esta nueva sociedad que estamos viviendo. Hay una pregunta de Jacques Trigo que plantea, que les pide a los panelistas especialmente responder a la idea de qué rol juegan en esta
en este orden, los comités cívicos. Hay también la mano levantada de Mauricio Blanco, le voy a dar a él también la palabra, y finalmente el general Gary Prado también ha pedido la palabra, así que no sé si ya quieres mencionar explícitamente tu propuesta o la dejamos tal como está. Mi pregunta es simplemente conocer de parte de los expositores qué opinión tienen de los comités cívicos. O sea, los comités cívicos deberían ser entidades, poniéndolo asexuales, o deberían ser también componentes de partidos políticos. ¿Cuál es la opinión de los comités cívicos? Para mí, claramente, en el caso de Santa Cruz, sobre todo, juegan un papel muy importante en la sociedad. Posiblemente en otros departamentos no, pero acá en Santa Cruz definitivamente el papel del comité cívico es importante. Gracias, Jack. Mauricio Blanco. Sí. Bueno, una vez más felicitar a María Teresa, como siempre, cuando María Teresa provoca en muchos sentidos, ese es el problema. Provoca porque abarca tantos aspectos que realmente uno tiene que pensar mucho, y eso es muy bueno, porque aquí quiero hacer solo algunos comentarios, María Teresa. Unos son de carácter del estudio. Yo creo que un lucro que tendría el estudio sería un poco distinguir todo el análisis y las cosas que traes, teniendo en cuenta un poco la diferencia entre la representación proporcional. Yo no sé, por ejemplo, diferente de los cargos mayoritarios, ¿no? Hoy me cuesta entender, por ejemplo, dentro de las estructuras partidarias, ver caudillismo en el Congreso, en las asambleas departamentales, en las asambleas municipales. Me cuesta ver esa figura del caudillo claro, ¿no? En algunos casos hay ejemplos muy claros, pero lo que hoy veo, por ejemplo, cuando comparamos, y tú nos has provocado diciendo, mirando el pasado, yo veía políticos que en el buen sentido se podían llamar caudillos y que su accionar principal, y eran presidenciables, lo hacían desde el Congreso. Muchos de ellos, el Partido Socialista, el Movimiento, el MIR que ha tocado Freddy, eran líderes políticos que se habían generado y se habían acuñado, habían aprendido mucho a partir de la relación del Congreso. Y aquí vamos a tomar el Congreso como el lugar donde la democracia se plasma, la política de la democracia se plasma en el Congreso. Hoy me cuesta ver eso, por ejemplo, me cuesta ver líderes muy claros en el Congreso, capaces de ser presidenciales. Los candidatos presidenciales, Carlos de Mesa, Evo Morales, todos ellos son políticos de gran peso, o el propio Camacho, ¿no? Tenemos a Camacho, en fin, son políticos que no han pasado por el Congreso. Eso no quiere decir que tienen que pasar por el Congreso, pero me parece que todos los análisis, don Walter Guevara, yo sé que no quiero ser incluso con ninguno de esos políticos, ¿no? También don Walter Guevara era un político del Congreso, era un senador de la República que hacía política desde dentro, ¿no? Es muy difícil ver eso ahora, entonces creo que hacer el análisis que has hecho con un poco de división entre lo que es el cargo mayoritario en Bolivia y la representación proporcional, creo que tal vez enriquecería un poco el análisis. Gracias. El segundo punto es importante porque quería hablar un poco. Cuando decidimos sacar el monopolio de la representación política, creo que nunca nos pusimos a pensar qué íbamos a colocar en el lugar. O sea, acabemos con el monopolio de la representación partidaria, pero ¿y qué íbamos a colocar en el lugar? Y creo que acabamos escogiendo una de las peores alternativas. Hoy no tenemos un sistema o un mercado partidario competitivo, con partidos fuertes, y ese fuera la competición. Tenemos una representación política segmentada, y la segmentación viene justamente porque se dice que los movimientos, por decir, y las plataformas, solo pueden hacer política en los departamentos. Lo que hoy tenemos es un mercado segmentado que debilita la posibilidad de tener partidos nacionales robustos y articulados. Y definitivamente creo que el último punto es, no da para analizar, ver el futuro adelante, si no hacemos un análisis integrado entre lo que es la ley de partidos políticos, el sistema electoral y el sistema de financiamiento. Tratarlos a ellos de forma separada, dejando de lado
esos tres pies del sistema político boliviano, me parece un gran suicidio y no vamos a avanzar mucho. Es necesario trabajarlos conjuntamente en sus articulaciones. Muchas gracias, Mauricio. Tengo en mesa en este momento, han levantado la mano, y más o menos en ese orden, el general Gary Prado, Erika Brockman, Rosa Talavera y Simón Pachán. Les pido, por favor, tratar de no extenderse más allá de los 2 minutos en su comentario. Gary, por favor. Gracias, Roberto. Muy complacido de haber participado en esta reunión y tengo 2 puntos que quisiera tocar muy rápidamente. El primero, es necesario adecuar bien las normas para las organizaciones políticas, porque ¿qué hemos conseguido con las agrupaciones ciudadanas? Son grupos que aparecen en las épocas electorales y simplemente tienen dueño, así se refieren ellos. Yo soy el dueño de esta agrupación y entonces hay que transar con el dueño de la agrupación para que se forme una alianza, etc. Entonces desnaturaliza totalmente, porque son agrupaciones personalistas, gente que tiene dinero normalmente, y entonces imponen sus condiciones, pero ahí no hay ideología, no hay un sentimiento político, nada, es simplemente un negocio. De manera que ahí creo que esa es una de las cosas que hay que ver. Y segundo, y aparecen solo en la época electoral, ¿no es cierto?, muchas de estas agrupaciones ciudadanas. El segundo tema, me preocupa a mí, soy catedrático universitario y estoy en contacto con los jóvenes, me preocupa cómo está de abandonada nuestra juventud en cuanto a su formación cívica ciudadana. Les voy a poner un ejemplo durísimo, me van a disculpar una palabrita que sale ahí, pero antes de la elección, de la última elección, hacía una manera de echarles, bueno, ¿y cómo van a votar? ¿Qué van a hacer? Pues, y uno me dice, yo tengo ya mi voto definido. Así, ¿por quién va a votar? Por el chino. Había un candidato coreano, creo que teníamos, pero él decía por el chino. Y dije, ¿por qué va a votar por él? Su respuesta, y disculpen la palabra, por joder. Entonces, si ese es el criterio de la juventud, ¿qué pasa? El valor de su voto ciudadano no sirve para nada. Hay una decepción y un desconocimiento. Entonces creo que es tarea fundamental para los que quieren hacer política y para las organizaciones políticas preocuparse de educar a la juventud en su labor ciudadana. Gracias. Muchas gracias. Erika Brockman, por favor. Gracias, Roberto. Saludo a todos y no voy a perder más tiempo saludando y felicitar esta iniciativa. Quiero sumarme a la inquietud de Mauricio Blanco. Creo que él ha señalado algo que es muy importante, que cualquier aproximación normativa debe hacer un diálogo entre el trípode fundamental, que es el sistema presidencial, el sistema electoral y el sistema partidos. O sea, lo que ocurre en un partido, el cómo se comporta de alguna manera está modelado por el tipo de modelo electoral que tenemos y por el sistema presidencialista que de alguna manera ha influido inclusive en el sistema electoral y en el tiene una gran repercusión en el partido. Por eso me he permitido, y como parte de los debates que hemos tenido con María Teresa, ha sido en el libro, es la necesaria y urgente reforma constitucional para que los líderes que arrastran las fórmulas en las competencias electorales tengan posibilidad de estar posicionados en los consejos municipales, en las asambleas departamentales y, por supuesto, a nivel nacional. Esta posibilidad reposicionaría el espacio del legislativo como un centro de gravitación política. Esa es una propuesta que está ligada a todas estas reflexiones. Después, el otro elemento que tiene que ver con la militancia. Personalmente, yo tengo la experiencia y me gustaría que Andrea escuche. Cuando se estaban dando las elecciones, habían las plataformas juveniles y yo les pedía y les rogaba de que contribuyan a ponerse el cintillo de delegados electorales como parte del partido. Y la juventud en general se negaba a hacerlo rotundamente. Les decía que la única forma de impugnar y de observar y controlar efectivamente una mesa era a través de eso. Yo no me voy a contaminar con ese cintillo, así sea por un momento. Y ese rechazo original y esa falta de militancia es un dato que tenemos que analizar, porque el proceso de reclutamiento y registro de militantes sobre los parámetros que se dan, registrar miles de firmas, es el primer eslabón de la cadena clientelista en el intercambio de la política. Se paga para que firmen libros.
y hay agencias que pagan para formar partidos. Entonces, rompamos esta lógica del partido aparente que no existe, que simplemente es formal, y sepamos que hay una mitad de una sociedad más allá del MAS que todavía está teniendo dificultades para sentirse representada por la política o canalizarse en algún formato de institución política que aspira al poder. Gracias, Erika. Rosa Talavera. Creo que Rosa ha salido. El micrófono, Rosita, por favor. ¿Ahora sí? Ahora sí, adelante. Excelente, gracias. Bueno, un saludo a todos. Muy motivante la discusión. Yo creo que un tema que hay que considerar son las diversidades regionales, ¿no? Se tiende a tener una mirada muy desde el centro y creo que eso pierde riqueza, o sea, le quita riqueza al análisis, ¿no? Hay muchas diferencias en las visiones. Santa Cruz, por ejemplo, todo el movimiento de los 21 días del 2019 ha mostrado una movilización muy grande de gente que nunca se había planteado tener una participación política, ¿no? ¿Y cómo se recoge eso? O sea, ¿cómo se capitaliza eso? Andrea ha planteado algunas ideas de cómo captar a los jóvenes, ¿no? Porque si no se capitaliza se va perdiendo. O sea, yo creo que de esa movilización a ahora hay mucha gente que se ha desentendido del tema, ¿no? Porque ha sido frustrante, o sea, los resultados han sido frustrantes, ¿no? Eso nada más quería señalar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. Le voy a dar la palabra a Simón Pachano, de Flaxo Quito. Adelante, Simón. Gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación. Una felicitación a María Teresa. No podía perderme la presentación de ella y quedo a la espera de la lectura del libro, que será muy interesante. Yo quiero comenzar señalando que yo tengo un curso de sistema de partidos y sistemas de partidos en Flaxo, y cada sesión me pregunto si estoy hablando como politólogo o como historiador. Yo creo que estamos en una situación en que los partidos casi que pasaron a la historia. Pero, y aquí viene un punto muy importante, creo que Bolivia es una excepción, una de las excepciones en América Latina. Bolivia todavía tiene un sistema que podría decirse de partidos relativamente estables, no solamente el MAS. Yo creo que hay un sistema que funciona y hay un sistema competitivo, y alguien decía que ve muy poco probable la presencia de un outsider en las próximas elecciones, y creo que tiene que ver con esto, de que hay una carrera política en los partidos, y eso me parece muy interesante para el análisis. En segundo lugar, quisiera señalar que así como en Bolivia a ustedes les preocupa, y con toda razón, esta diferencia entre partidos y ustedes le llaman agrupaciones ciudadanas, acá las llaman, hay la diferencia entre partidos y movimientos políticos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esa diferencia es un absurdo, no tiene sentido, y creo que más bien lo que debería llevar es a algo que estamos planteando con un grupo que estamos haciendo una propuesta con Participación Ciudadana, la Corporación Participación Ciudadana, haciendo una propuesta de reforma para que en el plano nacional, es decir, para candidaturas a la presidencia y a la Asamblea Legislativa, solamente compitan partidos de carácter nacional, es decir, que demuestren que tienen una organización de carácter nacional, y que en los niveles locales, para municipios, etcétera, pueda jugar el que sea. Es un poco la idea del fútbol, ¿no? Que la primera categoría se juegue el campeonato nacional, y en las otras pueden jugar todos los que sea, incluyendo las ligas barriales, digamos, ¿no? Entonces, por ahí puede haber una cosa interesante, porque
esas ligas barriales son semilleros de los jugadores que van a pasar a las categorías superiores y que van a jugar en el plano nacional. Y por último, creo que comparto totalmente esta visión que tienen tanto María Teresa como las varias personas que han intervenido de la el poco acoplamiento que hay entre la norma y la realidad. Y creo que ahí lo que hay que hacer es encontrar cómo acoplar eso, que es muy difícil, y no jugar, digamos así, al hecho de procusto, es decir, que sean unas leyes que tengan que cortarle la cabeza o las piernas a quien se va a acostar en la cama para que pueda caber. No, tiene que ser lo contrario. Tiene que ser la realidad la que diga cómo van esas leyes. Nuevamente les felicito, les agradezco. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Simón. Vamos a terminar la sesión. Voy a ofrecerles el micrófono si acaso quieren responder o hacer algún comentario adicional a Andrea Barrientos, a Freddy Camacho, para que terminar con la exposición final, las últimas palabras de María Teresa. Adelante, Andrea, si quieres decir algo. Solo un par de comentarios respecto a lo que nos dicen, y yo lamentablemente los voy a tener que dejar, justo estamos en reunión de bancada para estos temas álgidos, entonces tengo que volver a la reunión, pero Jorge preguntaba qué pensamos de los comités cívicos. Creo yo que el Comité Cívico Cruceñista, sin duda, perdón, Jacques Trigo lo decía, el Comité Cívico Cruceñista ha dejado de ser hoy, año 2022, lo que ha sido 2021, 2020, 2019, en la época de la media luna. La excesiva politización del Comité Cívico ha hecho que hoy la gente no salga a defender al presidente del comité, por ejemplo, que está asumiendo un juicio. Si esto hubiera pasado en tiempos de la media luna, probablemente todo Santa Cruz hubiera estado en la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha politizado y se ha casado con creemos, de una u otra manera, a pesar de que internamente tienen una disputa particular, digamos. Me parece que los comités cívicos tienen que ser el primer filtro de las causas ciudadanas, porque a eso responden, al aglomerar múltiples instituciones privadas, públicas, sectoriales, territoriales. Las causas creo que son ahí la salida, y lamentablemente, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, hay 3 o 4 comités cívicos, entonces uno nunca sabe quién tiene la representación real, porque hacen la clásica, ¿no? El paralelismo, crean uno, forman el otro, y nadie cree ni confía en los comités cívicos. Además, han agarrado esta lógica camachista de la amenaza, ¿no? Si usted no se presenta a mi reunión, lo vamos a hacer polvo en la prensa mañana. Entonces, como que, oye, tranquila, digamos, invítame, nomás voy a ir. No hay, la amenaza es innecesaria. Pero hemos agarrado esa lógica de alta violencia en la sociedad, que a mi gusto es muy reprochable porque no es democrática. Y parece ser que estos actores, no solamente algunos comités cívicos, sino las diferentes organizaciones, piensan que la amenaza es el asegurar que un parlamentario, un político esté presente cuando discrepo yo de esa forma. Solo para cerrar ahí, con lo que decía Jacques, los comités tienen que retomar la lógica para la que están hechas, representar las demandas cívicas de la sociedad y ser un interlocutor válido para con los partidos y la sociedad civil. Mientras eso no exista, no pasa nada con los comités cívicos. Por otra parte, comparto yo el comentario de Mauricio y de Erika respecto a los sistemas y cómo tenemos que repensar el sistema presidencial. Creo que el hiperpresidencialismo en Bolivia es un cáncer para la democracia boliviana, y no me animaría yo a abrir la Constitución en este momento, pero sí creo que vale la pena reflexionar sobre la apertura pertinente de la Constitución. Lo digo no ahora porque el MAS siempre va a haber la manera de meter mano y de hacer lo que le dé la gana, pero vale la pena generar el debate y entender que el hiperpresidencialismo hace daño, y que haría yo con el comentario que hacía Simón. El hecho de que cualquier ciudadano pueda participar en cualquier proceso democrático fortalece la democracia, ¿no? Dejando de pensar un cacho en la economía del Estado y lo que le significa al Estado imprimir cada cara en la papeleta, fortalece. El Yoyo Comadín, antes de ser candidato nuestro, fue a la Corte y creo que presentó una acción de popular o algo así ante el Tribunal Supremo, ante el Tribunal Departamental, para que pueda correr como candidato solo, sin representación política. Porque al final
te coartan un derecho cuando te dicen que solo afiliado a un partido que va a determinar tu forma de pensar, tú tienes la capacidad de ser representante de alguna región. Sobre todo creo en el caso de Bolivia, los representantes uninominales, ¿no? En el caso de Bolivia creo que quienes son uninominales para la Asamblea Legislativa debiera ser cualquier ciudadano, porque eso no necesariamente tiene que ser propiedad del partido, que no se aplica a los pluris, porque ellos entran por presidente, entonces por supuesto que ahí tiene que haber una lógica distinta. Pero de nuevo, yo soy de la idea de que cualquier parlamentario debería ir al voto directo. Esa lógica de yo voy, voto presidente, a mí no me termina de convencer. Creo firmemente en el voto directo para cualquier representación parlamentaria, concejal o asamblea legislativa. En el caso de la asamblea, aprovecho para acotar que, Erika, así iniciamos nosotros el proceso como parlamentarios, nos hizo notar junto a todo un equipo técnico la gran metida de mano que han hecho las asambleas departamentales. Entonces, en las asambleas departamentales ganan por voto a gobernador, pero además en la distribución de escaños es como darles una doble victoria. Entonces, por eso es tan dispareja la representación en el caso de los departamentos que no han aprobado el estatuto orgánico. Entonces, ahí el MAS tiene una chanchulla, pero grosera, totalmente inconstitucional. Por supuesto, seguimos atendiendo, pero como verán, el tribunal no brilla hoy por su apego a la Constitución y la norma. Respecto a la pregunta de las miradas regionales, creo que es indudable. Yo lo decía en tiempos de campaña y lo sostengo, Bolivia se va a fortalecer en la medida en que crezcan las regiones. Y las regiones hoy tienen particularidades muy distintas. Cochabamba ha encontrado una lógica de alta tecnología, un manejo de economía distinta, de startups, de introducción a nuevos modelos económicos que no se está viendo. O sea, el resto del país no lo ve, pero Cochabamba trabaja ahí calladita. Los emprendedores más exitosos, salvo casos específicos, están entre Santa Cruz y Cochabamba, ¿no? Entonces tienes empresas hoy en Bolivia que están recibiendo inversiones de millones de dólares y la gente no está viendo eso, ¿no? Está en el caso de Santa Cruz, la empresa de Fernando Ortiz, que acaba de recibir $1 millón de financiamiento como parte de inversión. Está acá Quantum, está Mamut, está la empresa de la Andrea Puente, que se ha ido a México a través de una aceleradora con más de $1 millón. Y eso no se está viendo. Y eso no se ve y no se le presta atención. Entonces, estas empresas están en la lógica de emprendedurismo social, van resolviendo problemas y se convierten en una nueva lógica de hacer Estado también, porque resuelven los problemas que al Estado no le alcanza, y creo que es una buena vía de descentralizar poder y de percibir que cada departamento y cada región del país va a tener un aporte distinto y de ir anulando este centralismo cancerígeno para Bolivia, ¿no? Mientras más potenciamos a las regiones, más crece el país, más liderazgos regionales y locales tenemos, más competencia sana existe en términos democráticos. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Y por último, con lo que decía Simón, para retomar un poquito lo de Erika, en este jugar todos, yo utilizaría el ejemplo del movimiento Tercer Sistema, que en las elecciones municipales no cobró por sigla, no cobraron por sigla. Creo que han hecho algún intercambio económico para después, para quienes tenían que aportar, alguna cosa así, pero todos los no masistas o los expulsados del MAS han terminado asumiendo la candidatura a través del movimiento Tercer Sistema y han ganado en las circunscripciones en las que han participado, o sea, han ganado en los municipios. Entonces, creo que ese es un caso muy importante de ver, porque te permite entender que si de verdad democratizamos y reformamos la norma, hay gente que en sí misma, como organización, como individuo, como lo que sea, tiene la capacidad de ganar una elección. Otra cosa es discutir la capacidad de gobernar, ¿no? Que ahí creo que hay un aplazo generalizado, pero en términos de ganar elecciones, pueden ganar elecciones. Y me quedo diciendo que es importantísimo fomentar la capacidad de gobernar. O sea, ¿quién puede gobernar? ¿Cómo vas a gobernar? ¿Y cuál es tu experiencia para gobernar? ¿O cómo adquieres esa experiencia para gobernar? Creo que es algo totalmente descuidado, y ahí coincido con algunos de ustedes que lo decía. No estamos preparando a las nuevas generaciones en la lógica de construcción, administración ni del Estado, ni de la vida privada, menos de la vida empresarial. Entonces ahí hay algo que reflexionar como sociedad boliviana que me parece importantísimo. Yo ahí me quedo, les agradezco mucho el espacio y la participación, me da mucha pena no poder escuchar al Freddy y a la Marité, lamentablemente tengo que volver a esta reunión de bancada. Les mando un abrazo enorme a todos y cualquier cosa, estamos en WhatsApp de distancia, les mando un abrazo. Bueno, no te preocupes, Andrea, vas a poder escuchar el resto en Facebook, que ahí va a quedar la grabación para poderla escuchar después. Muchas gracias por tu presencia y suerte en los debates.
Voy a darle la palabra entonces muy brevemente a Freddy Camacho para que haga algunos comentarios si le parecen pertinentes. No necesitan comentarlo todo, no es necesario agotar el debate ahora, así que adelante Freddy y después terminamos con Marité. Freddy Camacho. Gracias Roberto. En realidad yo suscribo todo lo que han planteado, me parece importante. No hay preguntas, más bien hay comentarios y adiciones. Entonces, lo único que quisiera yo decirles es que veo la historia de Bolivia, ¿no?, como un proceso de construcción de un país y de construcción de un sistema democrático. Pienso que hay que verlo así, con avances y retrocesos. Estamos viviendo un momento, ¿no?, un momento de transición hacia un avance o hacia un retroceso en este proceso de construcción de nuestra democracia. Hacia el bicentenario, yo pienso que podemos hacer una evaluación en 200 años, cuánto hemos avanzado en construcción de país y en construcción de democracia. Yo creo que vale la pena hacer ese análisis y en función de eso ajustar todos los mecanismos, los planteamientos y las tareas. Yo eso nomás diría, y pienso que la Marité tiene bastante para decir. Muchas gracias, Freddy. Marité Segarra, tiene la Voy a palabra, ser por muy favor, breve habilitar. porque creo que estamos perdiendo ya participantes y no, realmente es un tema que sea abierto, más que encontrar respuestas ahora. La idea es generar un debate, ¿no? Un poco esa era la intención. También desde el principio, a ver, 3 cosas muy concretas. Creo que el desafío de pensar o sea, es un desafío muy concreto además. Podemos comenzar por algún lado esta reforma o esta nueva respuesta a la situación. Uno de los lugares donde pienso que se puede encontrar, y también hablábamos con Jorge de esta posibilidad quizás de influir, es viendo cómo se podría influir en la ley, o sea, cómo se podría, hacia dónde reformar esa ley, pero para eso no estamos nosotros, tiene que haber la voluntad de los propios actores, digamos, ¿no? Andrea y todos los que ahora tienen una función, ojalá el MAS también, para poder pensar en una reforma de estos aspectos críticos que ya se han visibilizado en muy pocos años de la ley. Por ejemplo, la inutilidad de las primarias en un esquema de partidos como el que tenemos hoy en Bolivia. O sea, no sirve. Habría que, tal vez serviría en el caso de cambiar los formatos, pero ahora no sirven. Y tiene razón Mauricio y Erika también cuando complementaban esto de que obviamente tiene que dialogar la ley de organizaciones políticas con la ley de régimen electoral y también con el sistema de gobierno que hay en Bolivia. O sea, hay una conexión y quizás hay que pensar realmente en un diseño institucional, no sé, desafiante para mejorar las cosas, por un lado. Por otro lado, yo creo que en Bolivia estamos viviendo como una nueva realidad sociológica, ¿no? Han surgido demasiadas cosas en estos últimos 20 años, como por ejemplo esto que decían, la emergencia de jóvenes con una impronta distinta, agendas, intereses distintos que ya son diversos, ya lo que llama la política diferencial, ya no es tanto las viejas utopías, sino temas que movilizan realmente a la gente y sobre todo a los jóvenes que la política no los está mirando. Y otra realidad sociológica importante en Bolivia que no hemos estudiado y hay que ver cómo se va a representar en la política son estos grandes gremios de emprendedores, cuentapropistas, gremiales que están abundando sobre todo en el Alto. Anoche escuchaba a Eva Copa en una entrevista y realmente uno queda pasmado con la realidad que es el Alto ahora y que no sabemos dónde van a terminar, digamos, en términos políticos, ¿no? Hacia dónde van. Entonces creo que es un desafío bien grande hacer un estudio más actualizado de la dinámica social para poder también encontrar esta correlación con la política. Y por último, Simón, muy interesante lo que dice, siempre es tan bueno mirar el país en perspectiva comparada, por 2 cosas. Primero, claro, qué interesante esta idea de ordenemos el escenario nacional, pero permitamos que a otro nivel no sean una formalidad estas otras nominaciones, sino que sean espacios realmente de construcción de liderazgos, ¿no? Ahora, a mí me preocuparía a nivel nacional, porque uno mira también política comparada y vemos las últimas elecciones en el Perú, por ejemplo, 18 frentes, ¿no? Y además en la primera vuelta Castillo ganó, no me acuerdo, creo que con el 12%, ¿no? Entonces un presidente que en segunda vuelta reforzó un poco su votación, pero en primera vuelta tenía como alrededor del 10-12% de votación. Otro ejemplo que a mí me preocupa es el caso, he tenido la oportunidad de ser invitada
compartir con los constituyentes chilenos una semana, ha sido una experiencia maravillosa, pero me ha preocupado mucho porque los que han ido como representaciones independientes, que son 2/3 de la Asamblea Constituyente y que fueron con listas unificadas, por ejemplo, la tal lista del pueblo, está dividida hoy día en posiciones distintas, en fracciones, ¿no? Lo mismo está pasando con otros representantes que han empezado a adoptar posiciones propias. Entonces, eso es bien riesgoso para la democracia porque siempre sabemos que ante situaciones caóticas hay detrás un fantasma que quiere ordenar la política y no creo que sea buenas noticias para ningún país. Me ha preocupado un comentario que hizo uno de nuestros amigos, colegas que está en Brasil, ¿no? Sobre lo que podría estar pasando y creo que no serían buenas noticias, pero creo que sí, eso y nada, yo les agradezco muchísimo todos los aportes, he tomado nota de todo, creo que como les decía, es el inicio de un debate fundamentado, sí, porque tiene detrás investigación, pero que va a depender mucho, podemos decir muchas cosas, pero si no hay un compromiso, y me alegro que haya estado aquí Freddy, que está jugando un rol político, Andrea y otros que puedo reconocer aquí que están haciendo un rol político, creo que está sobre todo en manos de ellos la posibilidad de hacer este cambio que es fundamental para la democracia. Eso, ahí terminaría, Roberto, para no cansarlos más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con esto hemos concluido la sesión de hoy día. Quisiera invitar a hacer unas palabras de despedida y conclusión de esta sesión a Horst Greve, que es director del Grupo Prisma, que ha coauspiciado este evento. Gracias además por la confianza, Horst, de trabajar con nosotros y te cedo la palabra, te cedo el micrófono. Muchas gracias, cerrar el evento. Roberto. Creo que se ha cumplido el objetivo que habíamos planteado a la hora de juntar nuestros esfuerzos institucionales para uno de los temas más importantes del sistema político nacional. Si no hay un cambio de partidos, si no hay una mejora cualitativa de las modalidades de representación en el país eficaces para formar gobiernos con capacidad de llevar adelante reformas institucionales en el país, las cosas van a ir mal. Por lo tanto, este es un primer paso, yo creo, en la dirección de pensar en conjunto la nueva normativa que debe regir la transformación de los partidos políticos, los actuales y los nuevos. Y en ese sentido, creo que ha sido de una enorme utilidad la participación de gente que está directamente en la política. No vale la pena una discusión de amigos que vemos con interés la situación del país, pero que no pasamos a la práctica concreta de proponer normativas nuevas, adecuadas a las circunstancias y bien pensadas. Para eso se requiere alianzas de think tanks, que son un complemento imprescindible al sistema político. Los partidos políticos no tienen necesariamente las capacidades ni las condiciones para hacer reflexión analítica, comparativa, propositiva, prospectiva, etcétera, y para eso ayudan enormemente estos sistemas de pensamiento con una u otra forma organizativa, pero ninguna con sus propios esfuerzos puede cubrir todo el abanico de necesidades del diálogo entre la intelectualidad, la academia, los pensadores y los líderes políticos y los que deben formar los cuadros de gobierno en la eventualidad de ganar elecciones en el 2025. Por lo tanto, yo creo que este es un primer paso, me ha parecido excelente la discusión, pero está en el comienzo. Caminemos juntos en el futuro ordenando un cronograma de iniciativas y perfeccionando cada vez más la propuesta de una nueva norma que por supuesto hay que meterla por la vía del Parlamento y eso implica encontrar a los parlamentarios que nos apoyen. Le agradezco a María Teresa Segada que nos haya representado al Grupo Prisma tan brillantemente en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches. Adiós a todos. Los invito a volver a ver el evento en el Facebook. Gracias, gracias. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches.